el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados e indicadores financieros. La presentación estará a cargo de Mario Coronel, analista de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Como siempre, se podrán realizar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, Mario, si podrías pasarnos los resultados e indicadores. Buenos días a todos. Yo voy a pasar a presentarles los resultados de los indicadores financieros correspondientes al mes de junio de este año. Primeramente empezamos con los resultados de las tasas de interés de los bancos y podemos observar que el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional se mantuvo prácticamente constante con respecto al mes pasado de mayo, ubicándose actualmente en 12,5 por 50%. Por sectores, podemos ver que hubo un leve descenso en la tasa promedio de los préstamos personales de consumo, que al mes de junio se ubica en 22,18%. Hubo un leve descenso en las tasas, en el promedio de los préstamos comerciales en moneda nacional, que actualmente se ubica en 9,59%. Hubo un aumento para el promedio de las tasas de los préstamos para la vivienda, que se ubica en 12,55%. Y hubo un aumento para los préstamos de desarrollo, que actualmente se ubica en 9,30%. También podemos observar que la tasa promedio ponderada de las letras de regulación monetaria tuvo un aumento y se ubica en 1,10%. La tasa de política monetaria se mantuvo constante en 0,75% y la tasa interbancaria se ubica en 0,56%. El promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda nacional tuvo un aumento con respecto al mes pasado y se ubica actualmente en 2,80%. Para los CDA hubo un aumento del promedio de tasas y actualmente el promedio se ubica en 5,41%. Los depósitos a plazo tuvieron un leve descenso y se ubican en 6,58%. Y los depósitos a la vista se mantuvieron constantes y se ubican actualmente en 0,48%. Podemos observar que la curva de rendimiento de los CDA en moneda nacional actualmente se ubica por debajo de la curva de rendimientos de los CDA para el mismo mes del año pasado, pero se ubica levemente por encima de la curva de rendimientos registrada para CDA el mes pasado de mayo. El promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional tuvo un leve aumento con respecto al mes pasado y se ubica actualmente en 6,19%. Por sectores, la tasa de los préstamos personales de consumo se ubica actualmente en 7,32%. Para los préstamos comerciales se mantuvo constante en 5,84%. Los préstamos de desarrollo tuvieron un aumento y se ubican actualmente en 6,72%. Y los préstamos para la vivienda tuvieron un leve aumento y se ubican actualmente en 6,62%. Para las tasas pasivas en moneda nacional, el promedio tuvo un descenso y se ubica actualmente en 1,30%. Para los CDA en moneda nacional, en moneda extranjera, el promedio tuvo un descenso y se ubica actualmente en 2,65%. Para los depósitos a plazo, hubo un aumento y se ubica actualmente en 2,31%. Y para los depósitos a la vista se ubica actualmente en 0,13%. También podemos observar que la curva de rendimientos de los CDAs en moneda extranjera al mes de junio del presente año se ubica por debajo de la curva de rendimientos de los CDAs registrados el año pasado y también se encuentra por debajo de la curva de rendimientos de los CDAs registrados el mes pasado.
Podemos observar que el margen de intermediación bancaria al mes de junio se ubica en 9,71%, lo cual es un descenso con respecto al mes pasado de mayo, cuando fue de 10,21%, pero se ubica por encima lo registrado el año pasado, cuando se ubicó en 9,32%. Para el margen de intermediación bancaria en moneda extranjera, al mes de junio el margen se ubicó en 4,89%, que es un aumento con respecto a mayo, cuando fue del 4,40%, pero está por debajo del rendimiento, o sea, del margen de intermediación registrado el año pasado, cuando fue en junio del año pasado de 5,75%. Por las tasas activas por bancos, podemos observar que para los préstamos comerciales en moneda nacional con plazo menor a un año, la tasa máxima registrada fue del 16,99% y la mínima fue del 4%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima registrada fue del 18,63% y la mínima fue del 6,28%, mientras que para los préstamos personales de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima registrada fue del 31,30% y la tasa mínima fue del 10,49%. Para los préstamos personales de consumo con plazo mayor a un año, la máxima registrada fue del 27,72% y la mínima fue del 12,78%. En el caso de los préstamos para tarjeta de crédito, la mínima fue del 13,2% y la máxima y la mínima fue del 12,67%. Pasamos a la parte de operaciones en la bolsa de valores. Podemos observar que la variación interanual del movimiento registrado en bolsa fue que tuvo un crecimiento del 56,9%, y actualmente el acumulado a junio del presente año del movimiento de bolsa fue de 9 billones de guaraníes, 9,2 billones de guaraníes, de los cuales el 28,14% corresponde a operaciones en el mercado primario y el 71,86% corresponde al mercado secundario. Y podemos observar que la mayor parte del movimiento en bolsa acumulado corresponde a las operaciones de reporto, seguido de las operaciones de renta fija y finalmente renta variable y derivados. El movimiento acumulado en los últimos 12 meses actualmente equivale al 17,79% del stock de saldos de créditos bancarios. En el caso, pasamos a la parte de indicadores financieros, podemos observar que los depósitos del sistema financiero actualmente equivalen al 49,2% del Producto Interno Bruto del país, mientras que los de créditos del sistema financiero equivalen al 40% del Producto Interno Bruto del país. Podemos observar que en el caso pasamos a la parte de indicadores de solidez financiera, y podemos observar que hubo un leve aumento de la liquidez, que actualmente se ubica en el 42,62%. La rentabilidad tuvo un leve aumento y se ubica en 14,58%. La morosidad tuvo un leve descenso y se ubica en 2,80%, y la solvencia tuvo un leve aumento y se ubica en el 21,24%. Podemos observar que al mes de junio del año 2021, la rentabilidad de los bancos se ubica en 14,6%, levemente por encima de la rentabilidad de las financieras, que al presente mes se ubica en 14,5%. Pasamos a la morosidad bancaria por sectores y podemos observar que los préstamos para consumo se mantienen como los préstamos con mayor morosidad, mientras que los préstamos para venta, mantenimiento y reparación de vehículos se mantienen como los préstamos que tienen la morosidad más baja, con 0,9%. También acá pasamos a observar la composición de la cartera de créditos, y al mes de junio
La cartera de préstamos renovados constituye actualmente el 11,05% de la cartera total de préstamos bancarios. Los préstamos reestructurados equivalen al 3,01% de la cartera total de préstamos y los préstamos refinanciados equivalen al 0,31% de la cartera total de préstamos bancarios. Al mes de junio, los préstamos concedidos bajo la figura de medidas excepcionales COVID constituyen actualmente el 14,59% de la cartera total de préstamos, que es un descenso con respecto al mes pasado, cuando constituyó el 14,94% de la cartera total de préstamos. Mientras que los préstamos 3R constituyen actualmente el 14,43% de los préstamos bancarios. Pasamos a la parte de morosidad. La morosidad del sistema bancario, podemos observar que la morosidad total de los bancos actualmente se ubica en 2,80%, que es menor a lo registrado el año pasado y menor a lo registrado el mes pasado, y observamos que Citibank continúa como el banco con la morosidad más baja de todo el sistema financiero, con una morosidad del 0%. Al mes de junio, los depósitos experimentaron un crecimiento sin efecto cambiario interanual del 14,7%, mientras que los depósitos específicamente en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 11,5%, mientras que el depósito de moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 19,7%. Podemos observar que en el crecimiento total de los depósitos, las cuentas corrientes continúan siendo los tipos de depósitos que tienen mayor incidencia en el crecimiento total de los depósitos, con una incidencia al presente mes del 12,72%, seguido de los ahorros a la vista con una incidencia de 2,009%. En el caso de los depósitos de moneda nacional, también las cuentas corrientes nuevamente constituyen el depósito con mayor incidencia, con una incidencia de 7,03%, seguido de los ahorros, de los CDA, con una incidencia del 2,9%. En el caso de los depósitos en moneda extranjera, nuevamente la cuenta corriente continúa teniendo la mayor incidencia, con una incidencia del 18,97%. En el caso de los créditos, podemos observar que al mes de junio los créditos crecieron sin efecto cambiario, tuvieron un crecimiento interanual del 9,7%. En el caso de los créditos en moneda nacional, estos crecieron un 15,8%, mientras que los créditos en moneda extranjera decrecieron negativo 1,9%. Pasamos a ver el crecimiento mensual desestacionalizado. Observamos que los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual desestacionalizado del 1,46%. Los depósitos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento desestacionalizado mensual del 1,2%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 0,6%. Y los créditos en moneda extranjera tuvieron una caída de negativo 2,6%. En la participación por tipo de fondeo podemos observar que los depósitos constituyen el 88,2% de la fuente de fondeo de los bancos, seguido de los préstamos del exterior con una participación del 4,8%. En el caso de los créditos bancarios en moneda nacional por sectores, podemos observar que el consumo, los préstamos para consumo constituyen actualmente aproximadamente el 20% de los préstamos totales concedidos por los bancos, lo que ubica a los préstamos de consumo como los principales tipos de préstamos concedidos por los bancos, seguido por
préstamos para comercio al por mayor con aproximadamente el 13% y ganadería con aproximadamente 11%. Podemos observar que los créditos de bancos por sectores en moneda nacional actualmente alcanzan la suma de 58,9 billones de guaraníes al mes de junio, lo que representa un crecimiento interanual del 13,62%. En el caso de los créditos de bancos en moneda extranjera por sectores, podemos observar que la agricultura sigue siendo el principal receptor de los créditos bancarios en moneda extranjera con aproximadamente el 28%, seguido de comercio al por mayor con aproximadamente el 15% y agribusiness con aproximadamente el 14%. El stock de créditos bancarios en moneda extranjera actualmente alcanza 6.170 millones de dólares, lo que representa una leve contracción del 2,96% en términos interanuales. Los créditos totales por bancos actualmente alcanzan 100,6 billones de guaraníes y esto representa una variación interanual del 5,74%. Los depósitos totales de los bancos alcanzan 124,9 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento del 12,77% en términos interanuales. Los depósitos totales de moneda nacional alcanzan 67,3 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento del 9,37% en términos interanuales. Los depósitos totales por banco en moneda extranjera alcanzan actualmente 8.531 millones de dólares y esto representa un crecimiento del 17,92% en términos interanuales. Actualmente, FOGAPI, los préstamos concedidos con garantía de FOGAPI alcanzan actualmente 634 millones de dólares y se concedieron hasta la fecha un total de 24.693 garantías. Podemos observar que el Banco Nacional de Fomento es el principal proveedor de préstamos con garantía de FOGAPI, seguido de Continental e Itaú. En el caso de los préstamos de tarjeta de crédito, podemos observar que al mes de junio el stock de préstamos de tarjeta de crédito alcanza 2,7 billones de guaraníes, lo que representa una variación interanual de negativo 5,78% y representa también una caída del 7,58% con respecto al stock que existía al momento de implementarse la ley de tarjetas de crédito que fue en septiembre del año 2015. Conclusión. En el mes de junio del año 2021, el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional registró una leve disminución con respecto al mes de mayo. En contrapartida, el promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda nacional tuvo un aumento. El promedio ponderado de las tasas activas en moneda extranjera tuvo un aumento en el margen, en tanto que el promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda extranjera exhibió una disminución. En moneda nacional, las tasas de interés activas promedios verificaron disminuciones en los préstamos comerciales de consumo y sobregiro, mientras que los préstamos para vivienda y desarrollo tuvieron aumentos. En moneda extranjera, las tasas para los préstamos para vivienda y desarrollo tuvieron aumentos, las tasas para los préstamos comerciales se mantuvieron constantes y para los préstamos de consumo y sobregiro disminuyeron. Los márgenes de intermediación bancaria en moneda nacional se incrementaron en relación al mismo mes del año pasado, mientras que los márgenes de intermediación en moneda extranjera disminuyeron durante el mismo periodo. Los rendimientos promedios ponderados de los CDA, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, se han reducido al mismo mes del año anterior, con respecto al mismo mes del año anterior.
La variación interanual de los depósitos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, continúa con un dinamismo favorable. En términos interanuales, el crecimiento de los créditos en moneda nacional sigue siendo positivo, sin embargo, en moneda extranjera vuelve a ser negativo. Y la concesión de los créditos con garantía de FOGAPI continúa aumentando. Muchas gracias.